Bienvenidos, bienvenidos. Es un placer tenerlos de vuelta por aquí, o darles la más cordial bienvenida si es su primera vez. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que ha estado rondando en el mundo del entretenimiento, y créanme, lo que vamos a revelar sobre Kerem Bürsin, no lo esperaban en absoluto. Han leído bien el título y la intriga está servida. Así que antes de sumergirnos de lleno en esta revelación tan esperada, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre la información más fresca y exclusiva. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino alrededor del mundo. Lo conocemos por sus papeles carismáticos, su talento innegable y por supuesto por su vida personal, que siempre genera titulares. Pero hoy vamos a ir más allá de las portadas de revista y las especulaciones. Vamos a adentrarnos en algo que Kerem Bürsin ha mantenido en un segundo plano, algo que él mismo ha decidido revelar y que, de verdad, nos ha dejado con la boca abierta. No se trata de un nuevo romance ni de un proyecto secreto de actuación, aunque todo eso es parte de su fascinante mundo. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con su visión de la vida, sus aspiraciones y, sobre todo, su compromiso con algo que trasciende las luces de la fama. ¿Se imaginan a Kerem Bürsin, el galán de televisión, involucrado activamente en causas sociales de una manera que va mucho más allá de un simple gesto benéfico? Pues prepárense porque la verdad es precisamente esa. Durante mucho tiempo Kerem ha sido conocido por su imagen pública, su estilo de vida y sus éxitos profesionales. Sin embargo, lo que no muchos sabían, y lo que él ha decidido compartir ahora, es su profunda conexión y su activa participación en un proyecto que busca generar un impacto real y duradero en comunidades desfavorecidas. Y no hablo de apariciones puntuales en eventos de caridad, sino de una implicación personal, dedicando tiempo, energía y recursos a una causa que lo apasiona verdaderamente. Hemos tenido acceso a información que detalla cómo Kerem Bürsin ha estado trabajando, en silencio, con una organización que se enfoca en. Y lo más sorprendente es la forma en la que lo ha hecho. No ha buscado el protagonismo, no ha querido hacer de esto una estrategia de relaciones públicas. Al contrario, ha preferido operar desde las sombras, colaborando de cerca con los líderes de la organización, participando en la planificación estratégica e incluso involucrándose en actividades de campo. Imagínenlo: el mismo Kerem Bürsin, conocido por su estilo impecable en las alfombras rojas, trabajando codo a codo con voluntarios en comunidades remotas, ayudando a construir infraestructuras básicas o participando en talleres educativos. Esta faceta suya es, sin duda, lo que no esperábamos. Hemos visto su dedicación en pantalla, su entrega a sus personajes, pero esta dedicación a una causa humanitaria, de una manera tan humilde y genuina, revela una profundidad y un compromiso que pocos podían intuir. La fuente de esta información, que es de absoluta confianza, nos ha revelado detalles específicos sobre su implicación. Por ejemplo, se sabe que Kerem Bürsin ha sido un impulsor clave en la recaudación de fondos para. Y no solo ha aportado económicamente, sino que ha utilizado su influencia para movilizar a su red de contactos, animando a amigos, colegas y fans a unirse a esta causa. Su capacidad para inspirar va más allá de sus guiones, se extiende a la esfera del activismo y la solidaridad. Lo que es realmente fascinante es la razón detrás de este hermetismo. Kerem ha confesado a personas cercanas que siempre ha creído que el verdadero impacto se logra cuando las acciones hablan más que las palabras. No quería que su participación se viera como un acto de autopromoción o como una forma de ganar puntos con la opinión pública. Su objetivo era y sigue siendo el de generar un cambio real, y para eso, la discreción y la autenticidad eran fundamentales. Ha preferido que la organización y los beneficiarios sean los protagonistas, y él un motor silencioso pero efectivo. Esta revelación cambia nuestra percepción de Kerem Bürsin. Lo vemos no solo como un artista talentoso y una figura pública admirada, sino como un ser humano con una conciencia social muy desarrollada, alguien que entiende la importancia de devolver a la sociedad y de utilizar su plataforma para algo más grande que él mismo. Su mensaje es claro: la fama y el éxito no deben ser un fin en sí mismos, sino una herramienta para construir un mundo mejor. Además de este proyecto principal, hemos sabido que Kerem ha explorado otras áreas de impacto social. Por ejemplo, se ha interesado mucho por. Ha estado leyendo, informándose y buscando maneras de integrar principios sostenibles en sus propias decisiones de vida y en sus proyectos profesionales.
Su mente inquieta no se conforma con los éxitos pasados, sino que busca constantemente cómo seguir creciendo y contribuyendo. Es importante destacar que esta información no ha sido buscada por nosotros para generar un escándalo o una controversia. Al contrario, surge de un deseo de reconocer y honrar el compromiso y la dedicación de Kerem Bürsin hacia causas que realmente importan. Creemos que es fundamental visibilizar estas acciones, no para alabarlo de manera superficial, sino para inspirar a otros, para mostrar que es posible, e incluso deseable, que las figuras públicas utilicen su influencia para el bien común. Imaginen el efecto dominó que esto puede generar. Cuando una figura tan mediática como Kerem Bürsin se involucra de esta manera, inspira a sus seguidores, a sus admiradores, a pensar en su propio papel en la sociedad. Les anima a cuestionar, a investigar, a buscar causas que les resuenen y a actuar. Y eso, amigos, es un legado invaluable. No se trata solo de construir una escuela o de proporcionar agua potable, se trata de sembrar la semilla de la conciencia social en miles, en millones de personas. Lo que más nos ha sorprendido es la magnitud de su implicación. No es algo superficial. Se trata de una dedicación profunda, de noches de estudio, de reuniones estratégicas, de viajes, de sacrificios personales. Ha tenido que compaginar esta labor con su exigente carrera como actor, y la verdad es que su disciplina y su compromiso son admirables. Ha demostrado que es posible ser un profesional exitoso y al mismo tiempo, un agente de cambio social. Y aquí entra la parte que realmente no esperaban. Kerem Bürsin ha estado planeando, junto con la organización con la que colabora, el lanzamiento de una campaña pública mucho más amplia en los próximos meses. Una campaña que busca educar, sensibilizar y movilizar a la sociedad turca y, por extensión, a la comunidad internacional, sobre la importancia de. Pero como siempre ha hecho, Kerem quiere que el foco esté en la causa, no en él. Ya está trabajando en la estrategia para que, cuando llegue el momento, la campaña tenga el máximo impacto posible, sin que él sea el centro de atención. Este es el verdadero giro de tuerca. Mientras muchos esperaban que la próxima gran noticia sobre Kerem Bürsin tuviera que ver con un nuevo amor o un gran contrato cinematográfico, la realidad es que su atención principal ha estado enfocada en construir un futuro mejor para otros. Es una muestra de madurez, de una visión a largo plazo y de un corazón generoso. Además de todo esto, quiero compartir con ustedes algo que me ha llegado de manera muy personal. Kerem ha estado reflexionando mucho sobre el papel de los artistas en la sociedad. Ha hablado de cómo el arte puede ser una fuerza poderosa para el cambio, y cómo los artistas, al tener una plataforma, tienen la responsabilidad de utilizarla de manera efectiva. Su trabajo en este proyecto humanitario es, para él, una extensión natural de su arte, una forma de dar voz a quienes no la tienen y de inspirar acción a través de historias y de ejemplos. Y para finalizar este recorrido por la verdad inesperada de Kerem Bürsin, quiero que se queden con esta idea, la autenticidad. Lo que ha hecho Kerem es mostrar una faceta de sí mismo que va más allá de la imagen pública. Es un ejemplo de cómo una persona, con recursos e influencia, puede marcar una diferencia real y positiva en el mundo. Su compromiso silencioso, su dedicación incansable y su deseo de generar un impacto duradero son las verdaderas joyas de esta historia. Entonces, para resumir todo lo que hemos descubierto hoy, Kerem Bürsin ha estado activamente involucrado en proyectos humanitarios de gran envergadura, dedicando tiempo, recursos y su influencia para generar un cambio positivo en comunidades desfavorecidas. Su implicación ha sido discreta, priorizando la causa sobre el protagonismo, y ahora, está preparándose para una campaña pública que busca amplificar aún más el impacto de su labor. Esta faceta suya, de agente de cambio social, es lo que verdaderamente no esperábamos, y lo que nos ha permitido conocer a un Kerem Bürsin aún más admirable y profundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en este viaje de descubrimiento. Espero de verdad que esta información les haya parecido tan fascinante e inspiradora como a mí. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprende esta faceta de Kerem Bürsin? ¿Conocían alguna otra iniciativa similar? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus reflexiones. Su opinión es súper valiosa para nosotros y para la comunidad que formamos. Y antes de despedirnos, no olviden, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, denle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada,
porque tenemos muchas más historias, muchas más revelaciones y mucho contenido que compartir con ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.